Ya, chiquillos, está grabando ya, así que, como les decía, miren, hoy día el objetivo de nuestra clase de filosofía es, primero, quisiera que alguien me dijera, ¿cierto?, o señalara algún tipo de resumen de lo que vimos la semana pasada, que fueron hartos contenidos, vimos hartas cosas. Y por esa razón me quería detener un poquito para ver qué fue cierto lo que les quedó al menos de la clase pasada, para que así también a partir de eso, la sesión de hoy, bueno, más que nada la semana pasada, para ayudarlos un poco, vimos Introducción a la Filosofía, fue nuestra primera clase, así que por esa razón, cierto, también traté de que en el fondo tuvieran un orden general de los conceptos, vimos varias cositas que me gustaría que alguna persona voluntaria en un principio, porque si no lo voy a tener que hacer de manera obligada, me señalara cierto qué fue lo que vimos la semana pasada, como un resumen de lo que señalamos. ¿Hay algún voluntario, chiquillos, que quisiera? Ah, y de hecho también subí una guía en Classroom, que en el fondo, ¿cierto?, es un material de apoyo a lo que también hoy día quería con ustedes conversar, que viéramos, ¿cierto?, si hay alguna consulta, duda, etc. Entonces, ¿algún voluntario, jóvenes, que me dé como un resumen de la sesión pasada? ¿O lo determino yo? Silencio total. Así que voy a tener que señalarlo yo, preguntarle a una persona. Tengo 17 personas conectadas y le voy a pedir que, a ver, el joven, la señorita Agustina Madrid. Agustina. Profe, tengo que hablar, es que están ladrando mucho los perros. Ah, no, pero rapidito, o sea, La clase pasada sí. estábamos hablando. ¿Cuántos perros Escucha, tienes, Agustina? no sé si tengo uno, pero es que está pasando un perro por afuera. Ah, ya, pero rapidito, ¿qué cosa te Eh, acuerdas? Como aspectos generales de la filosofía, Ya, temas como de que se enfocaba en la antropología y cosas así. las ramas. Vimos Sí, las ramas de la filosofía, ¿cierto? sí. Perfecto. ¿Qué más? De eso me acuerdo. Bueno, perfecto. Gracias, Agustina. Chiquillos, exactamente como dice su compañera, vimos una parte de las ramas de la filosofía, que de hecho yo se la expliqué en el PPT mediante las preguntas que se hacen en esas ramas de la filosofía. Entonces, ¿qué más vimos la semana pasada, jóvenes? Señorita Montserrat, que la veo a usted, cuénteme, ¿qué otra cosa más vimos la clase pasada? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No. ¿Pero algún concepto, algo que te haya quedado? Mm, No se acuerda. Ya, bueno. Joaquín Castillo, ¿está por ahí usted? Estoy, pero no estoy. Está, pero ya. ¿Está durmiendo todavía? No, de hecho estoy acá en el living. De hecho, Ah, acá estoy tocando madera. sí, sí, así veo. Está sintiendo el mundo sensible. Sí, sí, sí. Mis deseos carnales lo están sintiendo completamente en su máxima expresión. Joaquín, cuéntame, ¿qué te acuerdas de la semana pasada? Un resumen. Profe, me pilló, no cacho. O Estamos sea, mal. no, no me acuerdo, no me acuerdo, no le voy a mentir. Ah, ya, bueno, dada esta situación, jóvenes, voy a rápidamente a recordar algunas cosas y de ahí les quiero proponer una actividad para, cierto, también ver qué tanto entendieron a modo de aplicación,
que tiene que ver con el texto que yo envié. Primero, ¿cierto? Sí voy a hacer como un recuento general muy rápido para, o sea, para que recuerden, refresquen, o sea, puedan refrescar lo que vimos, ¿cierto?, la semana pasada. Porque yo les dije, chiquillos, que es súper importante que tengan claro los inicios de la filosofía para que después podamos revisar lo que viene después, que son los otros filósofos que vamos a estudiar. Así que voy a compartir el PPT de la semana pasada. ¿Se ve ahí, chiquillos? Voy a asumir que es un sí. Miren, entonces vimos esto, ¿cierto? Una introducción. Hablamos primero, ¿cierto?, de lo que era la filosofía. Y aquí, chiquillos, hoy día me quiero detener un poquito, porque esto es súper importante para lo que es, ¿cierto?, el paso y cómo se genera la filosofía, cómo nace, cómo surge la filosofía, que es este paso del mito al logos. De ahí, ¿cierto?, les voy a mostrar el material que yo mandé en la página, que la idea era que lo traiga, o sea, es un texto cortito, en verdad, pero la idea, jóvenes, es que lo lean porque a partir de eso va a venir la primera actividad que también yo voy a solicitar como tarea, porque me interesa que sepan aplicar estos conceptos. O sea, yo solamente mediante una aplicación voy a saber si efectivamente ustedes entienden. ¿Qué es el paso del mito al logos? Yo les expliqué, ¿cierto?, que en un principio el pensamiento, el conocimiento, ¿cierto?, estuvo más bien centrado en buscar una explicación a la naturaleza principalmente. Entonces, claro, los mitos principalmente se caracterizaron por ser narraciones que en el fondo lo que buscaban era explicar de manera un poco, ¿cierto?, ingenua ese principio principalmente. Entonces, claro, ahí nos encontramos con la mitología griega, por ejemplo, donde ahí ustedes pueden encontrar esas explicaciones. Donde, ¿cierto?, aparecen dioses, donde no hay leyes, y por lo tanto, ¿cierto?, no hay una racionalidad en el fondo. Lo que va, ¿cierto?, a caracterizar este paso, que va a ser al logos, a la razón, donde, ¿cierto?, se busca una explicación más ordenada, más lógica de la realidad. Porque, claro, no olviden que logos significa razón. Y claro, y después conversamos un poco de esta necesidad de filosofar, jóvenes, de esta admiración que debemos sentir ante, ¿cierto?, la realidad, porque eso es lo que la filosofía en el fondo también pretende, admirarse, ser curioso y plantearnos preguntas. Yo les señalé, ¿cierto?, que está claro, son como las preguntas quizás más frecuentes de los seres humanos, en cuanto, ¿cierto?, a cómo nosotros en filosofía también podemos buscar esas respuestas. Claro, muchas personas te pueden decir más bien, ¿cierto?, que la filosofía, más que quizá dar respuestas, lo que hace, ¿cierto?, es que el individuo se plantee más preguntas, quizá más que buscar una respuesta propiamente tal. Entonces, claro, el ser humano ha buscado la respuesta a través, como les contaba, en un principio a través de relatos míticos, ¿cierto?, a través de creencias religiosas, y finalmente, ¿cierto?, tenemos lo que van a ser las teorías científicas, que en el fondo van a ser como las explicaciones que nosotros actualmente utilizamos. Cuando hay un fenómeno particular, lo explicamos mediante, ¿cierto?, la ciencia. Pero claro, la ciencia, chiquillos, no logra contestar todas las preguntas que nos invaden a la humanidad. O sea, hay preguntas que todavía, ¿cierto?, no tienen una respuesta, como por ejemplo, ¿qué es la muerte? Si existe o no existe Dios, por ejemplo. Que como yo les comentaba, ¿cierto?, tiene que ver con los ámbitos más bien metafísicos del ser humano. Entonces, por esa razón, jóvenes, la filosofía aún, ¿cierto?, está ahí, presente, incluso en la ciencia propiamente tal. Hay un ámbito que se conoce como filosofía de las ciencias, precisamente donde también se hacen interesantes análisis con respecto a cómo funciona la ciencia propiamente tal. Bueno, también conversamos las características de la filosofía, jóvenes, ¿cierto? Vimos que la filosofía busca el análisis, la clarificación conceptual, entregarnos concepciones del mundo y principalmente, ¿cierto? También otra característica es que busca la reflexión en las personas.
de tanto de sí mismo, obviamente, como también del mundo externo, que es cierto, tanto tratamos de explicar y desde un inicio los seres humanos lo han intentado hacer. Entonces, como pueden ver, jóvenes, la filosofía, ¿cierto?, está presente, yo les comentaba, ¿cierto?, en todas las culturas, desde los inicios del ser humano. Y también algo muy importante, jóvenes, de que no crean que la filosofía está por así como encima, así como inalcanzable, no. La filosofía, ¿cierto, jóvenes? Es algo en nosotros, que está, ¿cierto?, inherente en las personas. Entonces, por esa razón, jóvenes, todos somos filósofos, de alguna forma, a nuestras maneras, claro. Algunos quizás todavía no están en ese proceso de quizás tan interno, pero todas las personas, ¿cierto?, tenemos inquietudes filosóficas a lo largo de nuestra vida. Y bueno, yo también les comenté, jóvenes, de esta línea de tiempo, y aquí, ¿cierto?, me voy a detener porque hoy día, ¿cierto?, mi idea era hacer dos actividades, de hecho. La primera tiene que ver con los filósofos presocráticos, que claro, fueron conocidos como los filósofos de la naturaleza, de la physis, ¿cierto?, que en griego naturaleza significa physis, o sea, naturaleza es physis. Entonces, la idea, chiquillos, era que ustedes indagaran, que eligieran al azar el que ustedes deseen, cuál era, cierto, el pensamiento que tenía este filósofo que ustedes elijan, y lo comentáramos rápidamente, cierto, en la clase. Pero yo les comenté, cierto, de que lo que ellos pretenden es buscar un origen a la realidad, y lo hacen a través de la naturaleza. Ellos buscan, cierto, ellos se preocuparon de eso. Recuerden que, claro, aquí estamos en los inicios de la filosofía, por lo tanto, claro, las explicaciones no se muestran totalmente racionales, pero claro, son más racionales que quizás o sea, son más racionales, ¿cierto?, que la mitología propiamente tal, pero fue como el primer intento. Y a medida, ¿cierto?, que ustedes van viendo a estos filósofos, se van a fijar de que cada vez son como más avanzados en sus pensamientos. Y de hecho, la filosofía presocrática, chiquillos, yo les comenté también la semana pasada, son la base del pensamiento de todos los filósofos que van a venir después. Entonces, jóvenes, voy a dejar de compartir para que rápidamente ustedes busquen cualquier filósofo presocrático, menos Tales de Mileto, porque fue el que comenté yo la semana pasada, y me cuenten, ¿cierto?, que encuentren, o sea, ahora en internet ustedes ponen el filósofo que quieran, pueden elegir Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Zenón, Empédocles o Demócrito, y vamos a comentar de ahí en unos 5 minutos más rápidamente qué fue lo que encontraron con respecto a estos filósofos, ¿cierto?, que nos plantean en este buscar, ¿cierto?, el primer origen a la realidad, las primeras explicaciones Profe, a las cosas. ¿Sí? encontré la granja de Zenón. Ah, ya. Pero, ¿qué cosa? ¿Pero es un libro eso? No, la granja de Zenón es no sé, una cosa de niños, como Ya, monitos de las que paradojas. cantan la vaca Lola y esas cosas. Claro, debe estar vinculado con las paradojas. Excelente. De ahí me lo podrías compartir, Monse. Ya, chiquillos. Muchas gracias, Monse. Ahí después, si quieren, nos podemos quedar conversando al respecto de eso. Son las 10:55, chiquillos. A las 11 voy a pedirles, ¿cierto?, que me comenten qué fue lo que encontraron sobre los filósofos presocráticos. Así como modo resumen, qué es lo que plantea cada uno con respecto al origen de la realidad, que fue lo que ellos buscaban, ¿cierto? El arjé, el origen de las cosas. Si tienen cualquier consulta, obviamente me la pueden hacer. Yo voy a estar, ¿cierto?, acá atenta a cualquier cosita que necesiten. Así que rápidamente, para que después pasemos a la siguiente actividad, que es la de la guía que yo subí a Classroom, que es sobre el paso del mito al logos. Y ahí también les voy a dejar, o sea, vamos a ver una pequeña actividad ahí también. Ya, jóvenes, pueden comenzar a buscar el que ustedes quieran. Puede ser, puede ser Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Empédocles, Demócrito. Ahí ustedes pueden escoger.
Hola Glenda, muchas gracias. Ya, voy a enviar la asistencia ahora. Ya, muchas gracias, pero tengo que mandar yo igual un correo o no. Sí, tú le envías un correo a Edith, yo lo mando interno. Perfecto, ya, o sea, yo a Edith, Sí, la Ivana. sí, a Edith con copia a Carlos o solo a Edith, como quieras. Perfecto. Muchas gracias, Glenda. Que tengas un buen día, Macarena. Gracias, tú también, cuídate. Gracias. Ya, chiquillos, se nos acabó el tiempo para la actividad, así que ahora voy a pedirle a la señorita Aura. Aura, porque está conectada. Aura, ¿puedes hablar? O por último, dime si tienes algún problema, me puedes escribir en el chat. Parece que la Aura no está. Ian. Ian Router. ¿Cómo ¿Profe? estás? Sí, Bien. hola. Tengo que decir la actividad, ¿no? O sea, el filósofo. O sea, por ejemplo, ¿qué filósofo tú escogiste y qué Eh, encontraste con respecto a su pensamiento, a lo que sostenían estos filósofos, el filósofo que tú hayas elegido? Pitágoras. Ah, perfecto, ya. ¿Y qué encontraste sobre Pitágoras? Bueno, que el loquito era como más como matemático y eso. O sea, Sí, él inventó, obviamente, la cosita esta de Pitágoras. el No, teorema, pero teorema, eso. exacto. No, de lo demás que fue como uno de los primeros matemáticos puros. O sea, Ya. y Los- que contribuyó más que nada como a la matemática, básicamente. Claro. Bien, Ian, pero claro, lo que pasa es que Pitágoras fue un filósofo, ¿cierto?, presocrático, que además, chiquillos, aprovecho de contarles, él tenía como, se dice, una cierta secta, donde, ¿cierto?, él compartía con sus discípulos, con las personas que ingresaban a su escuela, ciertas como, tenía como principios bien especiales. Por ejemplo, los que pertenecían a su secta debían, ¿cierto?, dejar la carne, por ejemplo, eran vegetarianos, los pitagóricos. Por lo tanto, además también tenían como una visión bien mística del ser humano en el sentido que ellos creían en la reencarnación. Entonces, por esa razón también o sea, ellos no comían animales. También se cultivaban la música. La música también, porque recuerden que la música con la matemática están estrechamente vinculadas. Entonces, también hacían cierta práctica de la música. Y claro, se dice que además, dado lo anterior que había dicho chiquillo, las bases, por ejemplo, del veganismo se encuentran, por ejemplo, en estos filósofos también. Y claro, en el caso de Pitágoras, que yo no lo había nombrado en el listado que yo les di de presocrático, y le agradezco a Ian que me lo haya recordado, ellos sostenían que el primer principio de todo estaban los números. Ellos tenían una visión matemática, ¿cierto?, del mundo. Todo estaba constituido a partir de números. Entonces, claro, el aporte también viene determinado por su postura, ¿cierto?, frente a la realidad basada, ¿cierto?, en ese aspecto. Entonces, igual ahí tenemos como un pensamiento mucho más avanzado, jóvenes, del pensamiento, creo yo, con este filósofo presocrático. Jóvenes. Y por otro lado, voy a preguntarle entonces ahora, y con eso terminaríamos esta parte de la actividad. A ver, ¿qué encontró la señorita Alondra? Alondra, Sí, aquí estoy. hola, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, Alondra, gracias. Cuéntame, qué filósofo investigaste en este ratito? Sobre Tales de Mileto. Ya, que lo habíamos nombrado la semana pasada, pero no importa, cuéntame, ¿qué encontré?
que aquí decía que era, ¿qué? ¿Qué fue lo que te apareció? Que él como tenía como una, ¿cómo se llama esto? Una respuesta, ¿Ya? como que todo procedía del agua. Exacto, claro. Él busca un primer origen en la naturaleza de la realidad, que Claro, sería en este caso el agua. claro, que la tierra estaba flotando sobre el agua, que Perfecto. los seres vivos necesitan el agua para vivir Sí, de y hecho, claro, todo necesitaba agua. sí, de hecho, Alondra no fue como extraño que Tales de Mileto sostuviera un primer origen en el agua, ¿cierto? Porque el agua es como vida, ¿cierto? Genera vida, fluye, ¿cierto? Entonces, por esa Claro. razón, Tales de Mileto, y al igual que Pitágoras, también fue matemático, Ujú. filósofo. ¿Algo más que agregar, Alondra? No, eso no. ¿No? Ya, perfecto, muy bien. Chicos, entonces le agradezco a los compañeros que participaron hoy día, porque bueno, además nosotros, voy a volver a compartir el PPT para refrescar la semana pasada, y así jóvenes con todos los otros filósofos que aparecen acá, que yo les señalaba, ¿cierto? Todos tienen un primer principio de los que aparecen acá. Espérense acá. Acá estaban, ¿cierto? En la línea de tiempo. Tanto, ¿cierto? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿cierto? Por ejemplo, Anaxímenes señala que el primer origen de la realidad se hallaba en el aire. Heráclito dice que es el fuego, pero recuerden que Heráclito va también a sostener principios dialécticos, que después va a replantear otro filósofo que va a existir mucho después, que se llama Hegel. Que también probablemente en algún momento, chiquillos, lo vamos a estudiar. Parménides, ¿cierto?, que da las bases a la filosofía platónica con su poema del ser. También ahí habla sobre la división de la realidad en el mundo de la doxa o de la opinión. Y así, chiquillos, con todos los demás filósofos. Probablemente en Classroom Jóvenes les voy a pedir que me hagan una tarea donde investiguen los pensamientos, ¿cierto?, de algunos de ellos, o quizás les envíe, ¿cierto?, algún texto original, porque claro, hay evidencias de textos de estos filósofos, y para que así también lo conozcan bien. Jóvenes, también hablamos sobre este periodo antropológico, que va a ser el cambio de lo que, ¿cierto?, va a ser el periodo anterior. Ya el ser humano no va a estar quizás tan enfocado en buscar una explicación a los fenómenos de la naturaleza, sino que más bien a preocuparse por entender al ser humano como un ser social y político. Y ahí aparece la figura de Sócrates, que yo les contaba que va a ser como, o sea, va a ser el primer filósofo que vamos a estudiar pronto, una vez que terminemos esta parte. Entonces, claro, Sócrates marcó una revolución por esa razón en el pensamiento occidental. Y bueno, y después vienen los periodos más sistemáticos, que se dice sistemático porque más bien lo que pretendieron fue ordenar, principalmente Aristóteles. Aristóteles, ¿cierto?, era un filósofo que en el fondo categorizó el pensamiento, creador de la lógica, de la psicología. Aristóteles, ¿cierto?, da las bases incluso para la ciencia, claro. Muchos de sus descubrimientos de Aristóteles, chiquillos, claro, fueron errados, pero hay que contextualizarlo también. Pero Aristóteles a lo que quiere llegar es que escribió de todo, de política, de ética, de psicología, de lógica, etc. Y claro, nuestra manera de pensar, de manera, ¿cierto?, como lo hacemos, de cómo utilizamos nuestros argumentos, la lógica, viene de una herencia aristotélica. Y bueno, y después viene la Edad Media, que también va a estar muy influenciada por el filósofo Aristóteles, la modernidad, que va a estar principalmente afectada y caracterizada por el auge de la ciencia. Y finalmente tenemos la época contemporánea, ¿cierto?, donde aparecen los filósofos que marcaron, ¿cierto?, ya más bien aspectos también sociales dentro del proceso mismo. Y bueno, y también, chiquillos, vimos las ramas de la filosofía,
más bien, ¿cierto?, para que ustedes las conozcan, porque a lo largo del desarrollo de esta unidad van a aparecer estas palabras: metafísica, la palabra ética, la palabra estética, antropología, etcétera. Pero chiquillos, por razones de tiempo, ahora no, igual quería como detenerme acá un poquito más, pero lo haremos la próxima semana, para ver si cierto quedó claro esta parte, porque es importante que la comprendan bien. Porque es cierto, quería ahora compartirles el documento que dejé en Classroom para dejar planteado también el tema de su lectura, o sea que lo tienen que leer para la próxima semana, porque también ahí vamos a desarrollar una actividad al respecto. Esta era la guía que yo dejé, se las voy a mostrar ahora. Si me dan un segundito. Ya, miren, esta es la guía, el paso del mito al logos. Entonces, para terminar, chiquillos, rápidamente le voy a pedir a un compañero que comience la lectura de esta guía. ¿La ven, chiquillos, o no? ¿La guía? ¿O está cargando todavía? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. ¿Quién me habló? La Alondra. Dale. ¿Ah? La Alondra. Alondra. Alondra, ¿tú podrías leer como el primer párrafo rápidamente para...? Donde dice los griegos. Sí, Profe, ¿le puedo hacer un poco zoom? Que estáis media ciega. por supuesto. Sí. Yo imagínate, más te entiendo que yo también soy ciega. Ya. Espera, espera. Ya. Los griegos, que fueron un pueblo muy curioso que no dejó de preguntarse por el movimiento de los astros, queriendo encontrarles un principio fundamental capaz de proporcionar una explicación global y satisfactoria de lo que sucedía. Incluido el hombre, produjeron muchas respuestas, la mayoría míticas y algunas no tanto. Con entre las muchas respuestas posibles se prefirió la explicación racional a la explicación mítica. Tuvo lugar, podríamos decir, el nacimiento de la filosofía. La pregunta por el universo, por la naturaleza, por su origen y la causa de sus procesos era ahora una pregunta racional, basada en análisis y que requería análisis, no bastando el mito para convencer. Ya. Muchas gracias, Alondra, te pasaste. Muy bien. Entonces, chiquillos, para contarles, ¿cierto? Esta guía, ¿cierto? Como ven acá, lo que hace, ¿cierto?, es explicar las características, ¿cierto?, del mito, y claro, y después, ¿cierto?, lo contrasta con el logos, como ven ahí, ¿cierto? Entonces, como pueden darse cuenta, lo que leyó su compañera tiene relación a lo que yo les comentaba hace un momento, ¿cierto? De que, claro, los griegos, al ser, ¿cierto?, un pueblo que buscó explicaciones, ¿cierto?, a las cosas, primero, ¿cierto?, partimos con explicaciones más bien, ¿cierto?, que estaban vinculadas con los mitos, pero obviamente que esas explicaciones no eran totalmente completas, y por lo tanto, ¿cierto?, por esa razón se empezaron a buscar explicaciones más bien racionales. Y y eso dio lugar, ¿cierto?, a lo que va a ser la filosofía, y por esa razón surge. Entonces, como ven acá, aparecen señaladas las características del mito y después acá las explicaciones de el logos o de la razón. Entonces, la idea, jóvenes, es que ustedes la lean y, ¿cierto?, la próxima voy a plantear una actividad que tiene que ver con estas dos cositas, pero de manera lo vamos a hacer como aplicado. Ahí, ¿cierto?, yo la otra semana les voy a explicar bien cómo lo vamos a hacer. Así que, chicos, eso sería por hoy día, porque ya estamos en el tiempo. No sé si alguien quiere hacerme alguna consulta, duda que tengan de lo que vimos hoy. Chiquillos, están calladitos hoy. Un silencio absoluto. Estamos piola. Están piolas. ¿Quién me habló? ¿El Joaquín? Sí. Ya. Ya, pues, chiquillos,
Que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Así que atentos también a lo que voy a ir escribiendo en Classroom, porque quizás, claro, me puedo adelantar también un poco a la actividad para que tengan un tiempecito así como para hacerla antes de lo que tiene que ver con esto del paso al mito al logos. Así que me despido, pues, chiquillos, un gusto verlos. Chao, Espero que profe. estén bien, cuídense mucho. Chao, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que Chao, estén profe. bien. Chao, profe. Chao.